Vamos a seguir con otra modalidad deportiva y vamos a entrevistar al maestro Pedro González, presidente Bobinam España, un arte marcial que lo tenemos aquí desde hace muchísimos años, que también han llegado muy lejos, que han sido integrantes, muchas de ellos, de esa selección española y que han promocionado mucho esta modalidad deportiva. Y algunos deportistas, como digo, ellos o ella han llegado también muy lejos y hoy queremos conocerles porque el COVID-19 también a estas modalidades deportivas ha hecho estragos y por supuesto ellos pues siguen practicando lo más que les gusta, pero sin competir de momento. Don Pedro, un saludo y gracias por recibirnos. Buenas tardes. Muchas gracias. Un hombre Por invitarme. un hombre de aquí, de nuestro valle de la Orotava, Pedro, que sin duda uno también se siente orgulloso que en esto del deporte pues sigas ostentando todavía esa presidencia a nivel de toda España y que dure durante muchos años más, porque ya llevas unos cuantos. Sí, unos cuantos, hombre, pero tampoco sabemos si continuará uno o no. Ahora tocará renovar cargo y bueno, yo creo que en estas situaciones estar dentro o estar al frente de una asociación deportiva pues que no tiene fondos públicos, que ni maneja fondos públicos, pues realmente a veces supone mucho más un sacrificio que pues la gente no quiere representar. Yo en este caso me siento absolutamente orgulloso y honrado de poder tener esa responsabilidad, y seguramente con muchísimos errores y algún que otro acierto. Te habrán hecho esta pregunta 1000 veces, pero yo te lo voy a hacer aquí hoy porque también es verdad que hay muchos oyentes que estarán por ahí pendientes de nuestro programa y cada día pues van conociendo el día a día de estas modalidades deportivas. A modo de pincelada, yo dije que es un arte marcial. El Bobinam y el Bodao llegó aquí a Tenerife hace mucho tiempo, Sí, o a sí. Canarias. El maestro Levet, yo entrené por primera vez con él en el año 89. Yo lo conocí por esa época también, ¿eh? Sí, es cierto que él en principio hacía Kickboxing internacional, también practicaba Hapkido, que era un arte marcial chino-vietnamita, si bien había sido fundado en Francia, y después pues ya se introdujo en Vietnam, estrechó lazos. De hecho en Puerto de la Cruz, por ejemplo, fue la primera ciudad fuera de Europa, fuera de Vietnam, donde la selección vietnamita pudo competir. Recordemos que Vietnam pues venía de un régimen socialista que estaba cerrado al mundo, y entonces en el año 98 vino la selección vietnamita al Puerto de la Cruz, el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, y allí compitió en un trofeo internacional que organizamos nosotros, y a partir de ahí pues hemos mantenido unos vínculos muy estrechos, algunas veces con mejores resultados en competiciones, otras no tanto, unas veces con muchísimos practicantes, otras no tanto, pero afortunadamente pues manteniendo siempre vivo el espíritu del arte marcial, al menos en el Valle de la Orotava. ¿Cuántos clubes tenemos por aquí, Pedro? Pues ahora mismo estamos hablando hay 3 clubes repartidos en las zonas de Puerto de la Cruz, Santiago del Teide y Guía y Sora, porque es verdad que están en 2 municipios, pero es un mismo club, y después Garachico. Y luego a nivel nacional hay mucho más, ¿no? Sí, efectivamente, aunque ahora estamos en una época muy complicada. Ahora No quería solo, yo también llegar a esta época, porque están ustedes afectados también, como el resto de las modalidades deportivas. Sí, porque además a nosotros afortunadamente se nos permite la práctica, pero se permite la práctica entrenar, ¿no? Pero individual, no se Sí. permite el contacto físico. Nosotros pues tendremos un bicho distinto al de los futbolistas, lo digo con todo el respeto del mundo hacia los futbolistas, ¿no? Pero a nosotros no se nos permite el contacto. De todas formas, desde el 1 de octubre, que es cuando se permitió reanudar la práctica deportiva de forma colectiva, ya nosotros lo hacíamos con 2 metros de distancia. Después se vio suspendida en diciembre. Realmente no sabemos muy bien qué curva querían reducir, tomando una medida que solo afectaba al 0,28% de la población, porque si nos vamos a los datos del propio Centro de Coordinación de Emergencia, se establece que con el deporte los datos llegaban al 0,28, 0,35 según la zona, con lo cual prohibir el deporte en un momento
momento en el que se supone que el virus afecta a la capacidad pulmonar y de lo que hay que estar es sano, pues parecía cuanto menos contradictorio. Pero bueno, nosotros somos disciplinados, asumimos las medidas restrictivas, nos quedamos sin entrenar de forma colectiva, cada uno lo hizo en su casa, y ahora nos encontramos con otra medida que va totalmente en contra de todas las recomendaciones, que es la de hacer ejercicio con la mascarilla puesta, ¿no? No sabemos es complicado, si ¿no? Es complicado. Nos protegemos del virus, pero acabamos, pues no sé, con alguna afección pulmonar, porque es que, vamos a ver, si vamos a los propios informes del Ministerio de Sanidad, yo no me voy a otro lado, sino a los estudios que hace el Ministerio de Sanidad y después las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero nos vamos a lo más cercano al Ministerio de Sanidad, lo que dice es que no se puede hacer ejercicio de alta intensidad con mascarilla puesta. No sé en qué criterios técnicos o qué criterios de expertos médicos se toman esas medidas. Por lo tanto, compás de espera, no se sabe, las competiciones y demás. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están las chicas? Cuéntanos un poquito, pues sin haber competiciones por medio. Bueno, pues con los niños nosotros hacemos un esfuerzo semanal para inventarnos cosas que le hagan hacer rutinas distintas, ¿no? Es decir, o ejercicios distintos y no que se convierta en una rutina en la que puedan aburrirse. Por una sencilla razón, ahora mismo están haciendo ejercicios de forma individual y tener a niños separados en cuadrados que delimitan zonas en el tatami, a 2 metros de distancia, y que no puedan agarrarse el uno al otro, que no puedan correr uno detrás de otro, que no se puedan hacer ejercicios colectivos, pues obliga a tener que hacer un esfuerzo imaginativo a todos los profesores para hacer cada día más variada y efectiva las clases, ¿no? Entonces hemos procedido por ejemplo, a invertir en la compra de material de entrenamiento que permita pues los ejercicios individuales, aunque estén en una clase, que lo hagan de forma individual, los sacos, PAOs, demás. Pero bueno, después también es verdad que nos encontramos con otras situaciones, y aprovecho los micrófonos para decirlo, con una administración, con un afán absolutamente recaudatorio, como es el Cabildo Insular de Tenerife, que obliga al final, en un pedido en el que son 250 euros de material, a tener que pagar 30 euros de impuestos de importación a Tenerife, cuando uno ya ha tenido que pagar el IVA en origen, ¿no? Con lo cual, pero bueno, como decía al principio, nosotros debemos ser resistentes, fuertes, y para poder ser útiles, como dice nuestro lema, y pues nos atendremos a todos, ¿no? Hay de proyectos importantes, habrá competiciones, pero ya cuando las autoridades sanitarias lo permitan, ¿no? Porque por aquí se solía hacer muchas cosas. Bueno, cuando empezó la pandemia, yo ya en abril, estudiando un poco, sin yo ser experto absolutamente de nada, sino simplemente pues viendo o escuchando a aquellos que saben, sobre todo leyendo muchos informes de Corea del Sur, que ya ha vivido el SARS en otras ocasiones, otro tipo de SARS, pues ya nos adelantaba que normalmente una epidemia de esta naturaleza, sobre todo esta que parece que además se ha extendido por el mundo, pues va en un recorrido de 2 a 5 años. Ya hemos pasado por uno, todo apunta a que vamos a hacer otro más y esperemos que se queden 2 años. Y a partir de ahí pues ya intentaremos recuperar pues esa actividad frenética que se tenía antes. Y hay muchos deportistas de aquí que han estado a lo largo de los últimos años como integrantes, ¿no? Y con un porvenir importante a nivel nacional e internacional. De hecho, aquí se han conseguido muchos logros. Tú mismo, que también has participado, ¿eh? Sí, pero bueno, para mí lo más importante es que, por ejemplo, yo lo resumo en la frase que me decía el padre de un antiguo alumno mío, que ahora él trabaja en la península, tiene su vida absolutamente formada, y que me decía que, bueno, que cuando era joven, su hijo siempre le recuerda que no solo aprendió a bobinar, sino aprendió una forma de vida, ¿no? Aprendió un comportamiento, una disciplina, y creo que eso es mucho más importante que todos los logros que cualquier deportista que uno tenga a su cargo pueda obtener, ¿no? Me parece que contribuir para que puedan ser mejores personas, para poder aportar algo
al carácter o la forma de ser del alumno, es mucho más importante que ver a un alumno subirse a una competición con un trofeo. Creo que la competición en sí mismo lo que debe suponer es un reto para el propio competidor. Es decir, que un niño o una niña, como hemos tenido, muy nerviosa, que no sabe controlarse o le cuesta mucho gestionar a veces las emociones, pues verla en un pabellón, ella sola, delante de un tribunal, delante de todo el público, y ser capaz de competir y además hacerlo muchísimo mejor que los entrenamientos, lo cual es ciertamente complicado porque normalmente reducimos o disminuimos la capacidad de hacer las cosas en competición por los nervios, y ver que una ha contribuido a que pueda ayudar a gestionar las emociones, a que pueda ayudar a controlar los nervios, pues es a veces más importante que si después se sube al podio o no. Pues hoy queríamos descubrir un poquito más esta disciplina deportiva y cómo lo están pasando junto a otras y tantas actividades deportivas que hemos querido que estuvieran aquí delante de estos micrófonos para que ustedes, amigos oyentes, conocieran el día a día de esta pandemia que sigue afectando a nuestros deportistas y a nuestros clubes. Desde Bobinán, España, ¿algún dato más, Pedro, como presidente? No, yo simplemente decirle a la gente que tenga cabeza, ¿no? Que en la medida de mis posibilidades, pues yo no soy nadie para aconsejar nada, pero bueno, creo que el sentido común lo que nos recomienda es efectivamente hacer deporte, pero también el sentido común nos indica que el deporte hay que hacerlo de forma progresiva, de forma proporcionada a las capacidades de cada uno, porque hay personas que a lo mejor nunca han hecho deporte, llevan encerradas pues prácticamente 10 meses y ahora quieren hacer maratones, ¿no? Yo creo que el sentido común nos dice que cada uno tenemos que adaptarnos a nuestras capacidades, pero sí es verdad que hay que mantenerse activo, porque si el virus principalmente afecta a la capacidad pulmonar, hay que tener los pulmones preparados para resistirlo. Pues darle las gracias al maestro Pedro González, presidente de Bobinán, España, un hombre de aquí, de nuestro norte de la isla, y que hoy pues hemos querido conocer la última hora en esta disciplina deportiva. Ojalá que todo esto pase pronto y que todos ustedes vuelvan de nuevo a las competiciones. Pedro, te agradezco este ratito de radio y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias.